Buen día, mi nombre es Miguel Lacour. Nosotros somos el grupo número 5 y le vamos a hablar sobre tomografías de abdomen y pelvis. Continuando ahora, hablamos de la historia de la TAC, la tomografía axial computarizada. Este ha sido uno de los avances más significativos de la historia de la imagen médica. Desde el año 1895, en que el físico alemán Röntgen descubrió los rayos X. Lo novedoso de la TAC es que nos da imágenes sectoriales de lo que sería la anatomía del paciente, a diferencia de los rayos X convencionales, que solo nos da un plano, es decir, nos dan 2 dimensiones los rayos X y 3 dimensiones la TAC, la tomografía axial computarizada. Fue diseñada por dos científicos, A.M. Cormar y Gottfried Hohenfeld. En el año 1963, Cormar demostró que podía determinarse los coeficientes de absorción de una estructura plana y medir un determinado número de direcciones, las variaciones que producían los haces que se transmitían a través de ese cuerpo. Con ayuda de esto, Hohenfeld creó la hipótesis del programa de investigación EMI. Esta hipótesis se refería a que él, transmitiendo los rayos X a través de los rayos X que eran captados por un cristal emisor de luz visible, él podía transmitir haces de diferentes direcciones y conseguir la totalidad de la estructura del cuerpo. Con este método, en el año 1967 se propuso la construcción del escáner EMI, que fue la base técnica para la creación del TAC. En el año 1971 se realiza el primer escáner craneal, el 1 de octubre de 1971. En el año 1973, el estadounidense Robert Ledley crea lo que sería el escáner completo. En lo que vemos en la lámina, el lado izquierdo, ahí está Hohenfeld solamente con el escáner craneal, que era lo que primeramente se hacía. Y del lado derecho, en la parte que dice B, ahí está el estadounidense Robert Ledley, que creó el escáner de cuerpo completo. Y gracias a esto, en el año 1979 se ganaron el premio Nobel por sus descubrimientos. Ok, continuando con lo que sería el TAC de abdomen y pelvis, tenemos que el TAC es la obtención de las imágenes por cortes o secciones de algún objeto, en este caso el cuerpo humano, a través de la utilización de rayos X. La exploración de TAC es normalmente rápida, es indolora y no es invasiva y es precisa. Y se utiliza para hacer examen diagnóstico y detectar enfermedades del intestino delgado, del colon y de otros órganos internos, en este caso porque estamos hablando de TAC de abdomen y pelvis, pero también puede ser utilizado para cualquier patología, ya sea torácica o craneal. Ok, con respecto a lo que serían las indicaciones de TAC, tenemos que lo primero es que al momento de realizar el examen, el técnico comienza a preparar al paciente, lo coloca en la mesa de TAC. Generalmente se realiza boca arriba, o sea, de cúbito supino, o posiblemente de costado, o sea, de cúbito lateral o de cúbito prono, sí, boca abajo. También, dependiendo del paciente, puede que se utilizan correas o cojines para mantener una posición correcta y que el paciente permanezca inmóvil durante el examen, que es algo primordial. Pueda que necesite ser sedados, en este caso en los niños, para que se mantengan tranquilos, porque igual que con una fotografía, si se realiza algún tipo de movimiento va a decaer la calidad de la imagen. Se utiliza también medios de contraste
radiológicos que son necesarios para definir estructuras blandas, como en este caso los vasos sanguíneos, el estómago, las asas intestinales y las cavidades del cuerpo, que no se visualizan con examen estándar de rayos X. Y normalmente se administran ya sea por vía oral, transrectal o por vía endovenosa. Normalmente se necesita un ayuno de alrededor de 6 horas antes del examen de angiotac y tomografía. En caso de que el paciente tome metformina, se debe suspenderla el día del estudio. Además, se debe hacer estudios de creatinina en pacientes mayores de 50 años que tengan con algún tipo de enfermedad renal. Y normalmente el ATAC dura alrededor de 30 minutos. Aunque si se necesitan medios de contraste para un examen en específico, normalmente se le pide al paciente que esté alrededor de 2 horas antes para hacer la administración del contraste. Buen día, mi nombre es José Daniel Lira, encargado de la parte correspondiente al esófago. El esófago es una estructura tubular de aproximadamente de 20 a 24 centímetros de longitud, recubierto por un epitelio escamoso estratificado que se extiende desde la boca de Killian por delante de la sexta vértebra cervical hasta el cardias a la altura de la 11ª vértebra dorsal. El esófago torácico es el segmento más largo y el que más frecuentemente se afecta por patología intrínseca. Su aspecto es tubular, ensanchándose ligeramente cerca del cardias para formar el vestíbulo. Se sitúa en el mediastino posterior, relacionándose íntimamente con las estructuras que se alojan en este espacio, siendo estas las responsables de las muescas y desviaciones fisiológicas que se producen en el trayecto del esófago. Las principales se producen a nivel del arco aórtico, del bronquio principal izquierdo y a nivel de la aurícula izquierda. Entrando ya en materia patológica, podemos hablar sobre los divertículos esofágicos, que son formaciones saculares que se comunican con la luz del esófago a través de un orificio o un cuello. A nivel del esófago, su pared puede contener mucosa o submucosa, siendo divertículos de pulsión, o puede contener todas las capas de la pared esofágica, siendo divertículos de tracción. Se identifican 3 puntos claves donde aparecen estos divertículos, que son el área faringoesofágica, el área de bifurcación traqueal y el área epifrénica. En este caso, en imagen, vemos un divertículo faringoesofágico o divertículo de Zenker, que es un divertículo por pulsión y es el más frecuente de los divertículos faringoesofágicos. También es el más frecuente en varones mayores de 60 años. Se origina en la cara posterior del esófago, en la línea media, por arriba del músculo cricofaringeo y por abajo del músculo constrictor de la faringe, y se proyecta de forma lateral en la región paravertebral izquierda. En los hallazgos por imágenes que podemos encontrar en estos pacientes, tenemos que el divertículo esofágico se presenta como una dilatación circunscrita de manera habitual y limitada por la pared esofágica, que delimita una bolsa de dimensiones variables que se comunica con la luz del esófago. En radiografía simple, como esta que vemos acá, en la región cervical, el divertículo de Zenker puede ser identificado como un ensanchamiento de los tejidos blandos del espacio retrotraqueal con un nivel hidroaéreo que es indistinguible de los abscesos retrofaríngeos. Otra patología que podemos ver es la esofagitis péptica, que es la enfermedad más frecuente del tubo digestivo. En la esofagitis péptica o por reflujo contribuyen múltiples factores relacionados con la frecuencia del reflujo gastroesofágico, el volumen y características del material de fluido, la resistencia de la mucosa, la peristalsis esofágica, la gravedad, la saliva, entre otros. Los hallazgos por imágenes podemos destacar que en el esofagograma que vemos acá a la derecha, la técnica de doble contraste tiene una sensibilidad del 75% y el diagnóstico por esofagitis por reflujo llega al 95% cuando las lesiones son moderadas o graves. En estadios tempranos o leves, el edema y la inflamación de la mucosa se manifiestan por un aspecto granular o nodular, con pequeñas imágenes de defectos de llenado de 1 a 2 milímetros. El esófago de Barrett es una enfermedad relacionada con la esofagitis grave,
por reflujo, que se caracteriza por la destrucción del epitelio escamoso estratificado normal del esófago inferior y la subsecuente sustitución por el epitelio cilíndrico similar al del estómago. En los hallazgos por imágenes podemos tener que los datos radiológicos señalan que esta patología presenta un patrón reticular en la mucosa caracterizado por surcos delgados llenos de bario, que es el material de contraste, que simulan el área gástrica del estómago, en especial si se localizan adyacentes a una estrechez del esófago medio o si hay presencia de úlceras. La estenosis es el signo radiográfico más frecuente, como lo vemos en imagen, y por lo general se localiza en el tercio distal. Por último tenemos las varices esofágicas, que son dilataciones de las venas del tejido conectivo subepitelial del esófago y que su importancia se debe al riesgo que representan de sangrado y muerte por sangrado. En el esofagograma podemos ver que las varices esofágicas ascendentes por lo general se observan como defectos de llenado longitudinales tortuosos en el tercio distal del esófago, y las varices descendentes se identifican como defectos de llenado longitudinales también tortuosos, pero en el esófago medio o superior, debido a la obstrucción de la vena cava superior. Hola a todos, mi nombre es María Alejandra Lopensa y continuando con el seminario hablaremos sobre la anatomía radiológica del estómago. El estómago está constituido principalmente por el fondo, el cuerpo y la región pilórica. El fondo es la porción en forma de globo por fuera y por encima del orificio del cardias, el cual es la porción superior del estómago que va a incluir al antro cardíaco del esófago. El extremo inferior de la porción grande del cuerpo del estómago va a tener un área parcialmente contraída que contiene a la porción pilórica y a la incisura angular. La porción terminal más pequeña y medial a esta incisura angular es la porción pilórica del estómago, que se va a dividir en antro pilórico y conducto pilórico. En cuanto a los estudios radiológicos gastrointestinales, las patologías del estómago se van a estudiar principalmente con la endoscopia. Sin embargo, las imágenes diagnósticas también juegan un papel importante en el estudio de las enfermedades más frecuentes de este órgano. Los medios de contraste utilizados mayormente son el sulfato de bario y los medios yodados hidrosolubles. Pero para una mejor visualización del patrón de la mucosa gástrica se va a utilizar el doble contraste. En cuanto a los signos patológicos que podemos obtener a través de los estudios de imagen del estómago, estos van a depender obviamente de la patología a estudiar. En el caso de la gastritis, esta es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica producida por factores exógenos y endógenos. Su existencia se va a sospechar clínicamente y se va a observar principalmente con estudios endoscópicos y que requiere una confirmación histológica. En la gastritis vamos a encontrar engrosamiento y erosiones de la mucosa gástrica. Mediante la radiografía es difícil de demostrar, pero con estudios de doble contraste y con buena distensión se puede apreciar. Principalmente vamos a obtener un patrón apanalado. En la imagen, como lo ven en pantalla, se puede visualizar que la mucosa del estómago va a estar dividida en pequeñas celdas poligonales. El patrón es mucho más predominante debido a la existencia de una gastritis por infección de Helicobacter pylori. En cuanto a las úlceras gástricas, esta es una enfermedad de origen multifactorial que se va a caracterizar desde el punto de vista anatomopatológico por ser una lesión localizada y en general única de la mucosa del estómago y que se va a extender hasta por lo menos la capa muscular de la mucosa. Se va a visualizar en la radiografía como colecciones de bario que se van a proyectar por fuera de la luz gástrica con un borde de tejido edematoso alrededor. Entonces vamos a encontrar en las úlceras gástricas el signo de la elipse. Este signo nos va a permitir diferenciar una verdadera úlcera de una imagen no ulcerosa, como lo puede ser un pseudodivertículo o un divertículo. Entonces tenemos que cuando la colección de bario es elíptica, la orientación del eje largo es el que nos va a indicar el origen de la lesión. Si el eje largo es paralelo a la luz, nos va a indicar que esto es una úlcera. Ahora, si es perpendicular, va a representar una lesión no ulcerosa. En la imagen podemos observar una úlcera a nivel de la zona del píloro. También se puede apreciar el signo del halo. Este es propio de las úlceras gástricas benignas. Aquí se va a presentar los bordes del nicho ulceroso, pero en este caso dichos bordes van a estar edematosos y van a crear un rodete alrededor de la solución de continuidad, que en el estudio con contraste de bario vamos a apreciarlo como un halo hipodenso. También podemos observar el signo del menisco de Karman. Este se va a presentar en los casos donde la úlcera gástrica es de origen maligno. El borde interno del contraste que está atrapado dentro de la úlcera es regular y convexo hacia la luz, mientras que en las úlceras de origen benigno es cóncavo hacia la luz. En la imagen se puede visualizar el borde externo del nicho
no va a superar el límite esperado de la pared gástrica, que es la línea marcada con amarillo. Y también vamos a observar que el borde interno del contraste atrapado dentro de la úlcera es convexo hacia la luz, que es la flecha roja. En cuanto a la enfermedad de Menetrier, esta es una enfermedad rara que se va a caracterizar por la presencia de pliegues gástricos muy engrosados y se asocia con hipoproteinemia e hipocloridria. Van a existir dos tipos, una forma difusa y otra localizada, en la cual habitualmente hay afectación de la curvatura mayor del cuerpo gástrico y del fundus gástrico. A nivel radiográfico vamos a poder observar la proliferación anormal de la capa superficial de la mucosa gástrica y esto se va a traducir en unos pliegues gástricos gigantes o engrosados. En la imagen que observamos están los pliegues gástricos severamente engrosados y tortuosos señalados con la flecha blanca. En cuanto a las patologías tumorales de estómago, el cáncer gástrico es la neoplasia más frecuente del tubo digestivo a nivel mundial. El adenocarcinoma de estómago va a representar el 95% de los tumores malignos de este órgano y frecuentemente se va a detectar en un estadio avanzado. El descubrimiento de una úlcera gástrica en un estudio radiográfico debe siempre seguirse de una endoscopia y toma de biopsia para así asegurarnos de que no haya una lesión tumoral de base. Se van a reconocer principalmente dos tipos de adenocarcinoma, el infiltrante y el polipoideo. El polipoideo se va a apreciar radiográficamente como pólipos o masas de tamaño variable que con frecuencia van a afectar la capa muscular propia y la serosa. Por otra parte, el adenocarcinoma infiltrante va a producir una linitis plástica que se va a caracterizar por paredes engrosadas y firmes con poca distensibilidad. En cualquier caso, la lesión tumoral primaria de estómago debe realizarse un estudio de ultrasonidografía y una tomografía para así determinar el estadio de la lesión y sobre todo para detectar si hay metástasis a nivel hepático, si hay adenopatías en ganglios celíacos y perigástricos o si hay compromiso peritoneal. Hola, mi nombre es Rosángela López y continuando con el seminario yo les hablaré acerca de la anatomía radiológica normal del intestino delgado. El intestino delgado está formado por el duodeno, el yeyuno y el hilo, y se extiende desde el píloro hasta la válvula ileocecal. Normalmente mide entre 5 a 6 metros de largo aproximadamente. El duodeno en su primera porción mide entre 25 y 30 centímetros de longitud y está dividido en 4 secciones. La primera, que es la superior, y la cuarta, que es la ascendente, son intraabdominales. La segunda, que es la descendente, y la tercera, que es la horizontal, son retroperitoneal, y su porción terminal, donde se encuentra el ligamento de Treis y a partir de donde comienza el yeyuno. La distribución normal del aire a través de la luz intestinal configura un patrón aéreo característico, y el aire radiolúcido dentro del intestino forma un contraste natural con las partes blandas circundantes. Radiológicamente, ¿cómo es el intestino? Tenemos que este va a tener las siguientes características. Su disposición es predominantemente central, generalmente presenta un pequeño volumen de aire. El diámetro intraluminal es de 2.5 a 3 centímetros, pero este decrece a medida que se va alargando, lo que quiere decir que en condiciones normales este diámetro debe ser menor de 3 centímetros. Los pliegues de la mucosa, válvulas conniventes, atraviesan todo el diámetro de la luz intestinal y miden entre 1 a 2 milímetros de ancho y aparecen con intervalos de 1 milímetro. El grosor de la pared intestinal es de 1 a 2 milímetros aproximadamente. Un diámetro intraluminal mayor que el antes mencionado no es un signo que nos indica dilatación de las asas intestinales. A su vez, un aumento del grosor de la pared intestinal nos indicaría patologías inflamatorias como la enfermedad de Brown. Y la presencia de un material líquido o semisólido en las asas intestinales haría que el intestino delgado sea indistinguible de su entorno. ¿Cómo evaluamos el intestino delgado? Existen distintos métodos de estudio como lo son el tránsito intestinal simple. Esta es una continuación de la serie digestiva superior, donde se monitoriza fluoroscópicamente el avance del bario desde el duodeno hasta la válvula ileocecal y se toman proyecciones radiográficas de abdomen cada 15 o 30 minutos. También tenemos el tránsito intestinal por enteroclisis. En este se inyecta bario de alta densidad y presión y luego un método de contraste negativo a través de una zona nasogástrica cuyo extremo distal se ha hecho avanzar hasta el ángulo de Treis. Con este método se logra una mayor distensión de las asas intestinales y un mejor control del avance del bario. Las desventajas de este método sería la incomodidad para el paciente y el mayor costo que generalmente conlleva. Otros métodos para la valoración del intestino delgado está la enterotomografía y la enteroresonancia. En ambos estudios se combina la ventaja del tránsito intestinal por enteroclisis y las posibilidades que nos da la tomografía helicoidal y la resonancia magnética. Y por último tenemos la enterografía por tomografía computarizada. Las técnicas actuales de tomografía multicorte tienen características que favorecen la exploración de las asas intestinales, ya que permiten una mejor visualización del grosor de la pared intestinal
y se utiliza a menudo para identificar y ubicar problemas a nivel del intestino como lo son las obstrucciones, sangrados, inflamaciones y el diagnóstico de enfermedades como la enfermedad de Crohn. Buenos días, mi nombre es Hilary López y voy a estar hablando sobre las patologías radiológicas del intestino delgado. Tenemos entonces la enfermedad de Crohn, la cual es una enfermedad inflamatoria que en los hallazgos patológicos en el estudio de imágenes podemos observar úlceras aftosas que van a ser unos pequeños cráteres milimétricos que se van a ver en la mucosa del intestino. También pueden estar con apariencia de empedrado, es decir, que las úlceras van a estar de forma lineal y se puede ver una zona de estenosis y áreas rígidas en donde se encuentra la lesión. Esta lesión es importante caracterizar que puede llegar a tener invasión transmural. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de esta patología con la tuberculosis intestinal, porque también puede observarse en las imágenes como una enfermedad inflamatoria. Entonces tenemos que la tuberculosis intestinal se puede ver caracterizada por bulas a nivel intestinal que son patognomónicos de la enfermedad tuberculosa, como la vemos en la imagen inferior. Luego tenemos lo que son los distintos tumores, en la cual a nivel intestinal cumple un factor determinante el estudio de imágenes. Entonces vemos el carcinoide, en el cual se ve, es un carcinoide con múltiples lesiones, está diseminado. Entonces es importante ver que cuando se hace un estudio de tumores intestinales, es determinante ver a nivel hepático porque metastizan hacia esa zona. Tenemos el adenocarcinoma, que es el tumor más frecuente a este nivel, y el linfoma intestinal, que se origina de las células linfáticas del intestino. Es característico de que se encuentre en yeyuno y por lo tanto se puede ver un estrechamiento, una estenosis a este nivel. El adenocarcinoma también es frecuente en yeyuno y puede verse en la última porción del duodeno. Luego tenemos la enfermedad celíaca, la que es una enfermedad caracterizada por una mala absorción intestinal en pacientes que son intolerantes al gluten. Y cuando hacemos el estudio imagenológico podemos observar que los pliegues intestinales, es decir, las vellosidades, están atrofiadas principalmente a nivel del yeyuno, como se observa en la imagen. Luego tenemos el abdomen agudo, que como sabemos el abdomen agudo puede ser por una diversa cantidad de patologías, pueden ocasionarlo. Entonces cuando queremos hacer establecer si es de origen de intestino delgado, es importante que hagamos el diagnóstico diferencial cuando es de origen de intestino grueso. Entonces, hablando de la obstrucción intestinal, si es una obstrucción intestinal al nivel del intestino delgado, se observará como en la imagen que es a nivel central. Debido a que el intestino grueso lo bordea, entonces vemos que las características del intestino delgado es a nivel del centro del abdomen. Igualmente, si está obstruido, la obstrucción de las válvulas será en toda la luz intestinal, mientras que si es intestino grueso, esta será parcial. Luego tenemos que entonces, para hacer el diagnóstico de a qué nivel está la obstrucción, lo veremos por los niveles hidroaéreos, por los niveles donde se encuentran las heces. Y finalmente, para saber si unas asas están dilatadas, a nivel intestino delgado se observan mayores a 2.5 milímetros en el estudio imagenológico. Mientras que cuando queremos saber si hay una presencia de necrosis por una previa isquemia, entonces se utilizan métodos de diagnóstico con contraste, bien sea yodado, de bario u otro tipo. Entonces para esto se debe tener una previa preparación, como ha sido mencionado. Se debe conocer los valores de urea, creatinina. Entonces a este nivel lo que vamos a ver es que ese contraste o ese medio no va a atravesar por completo. Entonces aquí podemos estar hablando que hay una isquemia del tejido, por lo cual no hay una circulación adecuada a nivel sanguíneo. Muchas gracias. Mi nombre es López Caroline y yo les voy a hablar acerca de la anatomía radiológica normal del intestino grueso y acerca de lo que vendrían siendo las patologías radiológicas, en donde por el momento abarcaremos la colitis ulcerativa idiopática. Con respecto a la anatomía radiológica normal del intestino grueso, tenemos que tomar en consideración que el mismo lo podemos evaluar mediante una radiografía, ecografía, tomografía axial computarizada y el edema varietado de colon. Ahora, con respecto a la radiografía, vamos a tener lo siguiente. Primero que nada, el colon va a ser un tubo que va a medir 150 centímetros de longitud aproximadamente,
y lo que vendrían siendo entre 3 a 8 centímetros de diámetro. Ahora se observa una distribución periférica a nivel abdominal y va a tener forma de arco. Esto va a ser específicamente radiolúcido. También posee un diámetro que es menor a 6 centímetros con lo que respecta al colon y hasta 9 centímetros en lo que respecta al ciego y al sigmoideo. Vamos a tener que tanto el colon transverso como el colon descendente se encuentran laterales y ellos se van a encontrar fijos en su posición específicamente porque son retroperitoneales. Con respecto al colon transverso y lo que vendría siendo el sigmoide, ellos no son retroperitoneales, por lo tanto, ellos pueden ser variables con respecto a su posición. Tenemos que los pliegues de las austras no atraviesan completamente la luz y también tenemos que el contenido, que en este caso sería la materia fecal, ellos muestran un aspecto moteado. Tenemos dos ángulos, que sería el ángulo esplénico y el ángulo hepático. El ángulo hepático lo podemos encontrar justo por debajo de lo que sería la porción caudal del lóbulo hepático derecho. Y el ángulo esplénico lo vamos a encontrar entre el vaso y el riñón izquierdo. Bien. Con respecto al edema varitado de colon, vamos a tener que, según las investigaciones, se usan dos, que sería el enema varitado de colon como tal y el enema con doble contraste, en donde el enema varitado de colon va a consistir simplemente en una dilución del agua con lo que sería la sustancia varitada, y el enema con doble contraste entonces será aquella en la que se emplee no solamente el bario, sino que también se va a emplear el aire, y esto lo vamos a mezclar. El bario se va a localizar entonces, como se puede observar, en la parte central y el aire se va a localizar en este caso en los contornos del colon. Vamos a tener la tomografía axial computarizada y la ecografía del intestino grueso. La tomografía axial computarizada nos dice que se va a observar hipodensa, por lo tanto se va a observar negro oscuro y básicamente en forma de arco a nivel abdominal, mientras que con respecto a la ecografía se dice que las asas intestinales se ven como elementos reverberantes, pero esto va a ser específicamente por el contenido de aire que poseen, y también dice que ese aire intraluminal se muestra ecogénico y que puede tener una sombra posterior que se va a mostrar como incompleta o con aspecto moteado, pero esto simplemente se va a deber a los gases que hay en el interior. Ahora, con respecto a la patología radiológica del intestino grueso, abarcaremos por el momento lo que sería la colitis ulcerativa idiopática. Entonces, la colitis ulcerativa idiopática es una de las enfermedades inflamatorias más importantes que puede afectar el colon. Tenemos que dentro de los signos y síntomas que puede presentar está la diarrea con sangre, los dolores abdominales y por supuesto la disfunción anorrectal. Tenemos que, a diferencia de las enfermedades de Crohn, ya que tienen ciertas similitudes, la colitis ulcerativa va a afectar solamente lo que vendría siendo la parte de la mucosa del colon y va a comprometer entonces específicamente el colon. Casi siempre comienza por lo que vendría siendo el recto, pero excluye por completo al ano. Y tenemos que con el paso del tiempo muchas veces los pacientes que han sufrido de una colitis ulcerativa crónica tienen entonces mayor riesgo de poder sufrir o poder desarrollar, mejor dicho, un adenocarcinoma a nivel del colon. Los hallazgos radiográficos lo vamos a tener de la siguiente forma, que sería, va a incluir una apariencia granular a nivel de la mucosa y también va a incluir úlceras que se van a ver como botón de camisa, o al menos ese es el aspecto que se dice que tienen, y por supuesto un acortamiento del colon, además de pérdida de las austras normales. Tenemos que por supuesto pueden existir diferentes complicaciones para lo que sería la colitis ulcerativa idiopática, pero lo más importante quizás de ella es el megacolon tóxico. El megacolon tóxico se va a dar específicamente por una inflamación transmural y ella entonces va a tener como consecuencia lo que vendría siendo la pérdida del peristaltismo y lo que vendría siendo el aumento de la secreción. Entonces vamos a tener que estos casos o estas condiciones tienen una toxicidad que es sistémica. Y básicamente cuando nosotros lo observamos radiológicamente vamos a ver un engrosamiento del colon, sobre todo de lo que vendría siendo el colon transverso, que puede medir más de 6 centímetros. Y también podemos llegar a observar en algunos casos algunos edemas en lo que vendría siendo la pared colónica. Hay que tomar en cuenta que en casos entonces de megacolon tóxico es necesario muchas veces colocar un tratamiento que sea inmediato y que también sea agresivo para que de esta forma nosotros podamos evitar que progrese hacia un compromiso vascular y que también no haga una perforación colónica. Tomando en consideración, por supuesto, que muchas veces en las tomografías axial computarizadas nosotros lo que vamos a observar es lo que ya mencionamos anteriormente. Vamos a ver que se afecta la mucosa
que también pueden haber úlceras que son circulares o que son lineales. Vamos a observar que de cierta manera el colon se ve engrosado y que también vamos a tener algunos edemas que se localizan en la pared colónica. Muchas gracias. Mi nombre es Angeli Luna y continuando con la patología radiológica del intestino grueso, vamos a hablar sobre la enfermedad diverticular. Esta se va a presentar en respuesta a una dieta baja en fibras y a una disminución secundaria en el volumen de las heces. Los divertículos van a ser más frecuentes en el colon sigmoides y son menos comunes en el ciego. Esta enfermedad puede ocurrir en el 5% de los casos en personas de 40 años. En el 33% de los casos va a ocurrir en personas de 50 años y hasta del 50% de los casos va a ocurrir en personas de 80 años. Patológicamente, los divertículos del colon sigmoide son pseudodivertículos porque ellos presentan una capa mucosa, una capa submucosa, pero no presentan una capa muscular. Asociado a esta patología frecuentemente está el trastorno conocido como mioconosis, en el cual hay un engrosamiento de la capa muscular circular y además hay un acortamiento de las tenias. Si se realiza un estudio de colon por enema, se va a observar los divertículos como imágenes saculares que se proyectan por fuera de la luz del colon y esto se va a visualizar mejor en perfil. Otros hallazgos comunes en este estudio son las estenosis luminales, las compresiones extrínsecas y los espasmos. Sin embargo, son los signos específicos como la extravasación del contraste y el llenamiento de tractos fistulosos o de cavidades extraluminales los que permiten hacer el diagnóstico definitivo de esta enfermedad. Cuando se sospecha de una diverticulitis aguda, se realiza una tomografía computarizada porque esta permite observar los cambios inflamatorios que ocurren en la grasa pericolónica, así como los accesos, las fístulas y la perforación del intestino libre. En cuanto a la patología tumoral del intestino grueso, aquí se realiza una tomografía computarizada donde los tumores se van a observar como masas hipodensas. Es muy importante la administración de contraste yodado o contraste varitado vía oral, así como una adecuada represión de las asas intestinales. Si se realiza un estudio de colon por enema con doble contraste, se encuentra que este tiene una sensibilidad que supera el 90% para el diagnóstico de los pólipos, las masas y las estenosis malignas. Pero la colonoscopia tiene mayores ventajas como lo son la visualización directa de la lesión y la posibilidad de la toma de la biopsia o la remoción de dicha lesión, además de que tiene una alta sensibilidad por la región rectosigmoidea. Sin embargo, la colonoscopia suele ser más cara que el estudio con bario y además hay un riesgo de presentar complicaciones. En cuanto al estudio con bario, aquí el carcinoma de colon se va a observar como una lesión polipoidea o como una lesión plana que está adherida a la pared con superficie irregular. En los estadios más avanzados se va a producir la apariencia típica que se conoce como hemorragia de manzana debido a que la luz del colon va a estar severamente comprometida por la lesión maligna. Los bordes de transición con la mucosa sana van a ser abruptos y la mucosa anormal va a presentar ulceraciones en su superficie. Para diagnosticar una metástasis hepática se puede realizar un ultrasonido. Sin embargo, en general se prefiere utilizar una tomografía por las ventajas que ofrece en la detección de extensión transmural a la serosa y a la grasa pericolónica y además en la detección de adenopatías regionales. El adenocarcinoma de colon requiere de una evolución de aproximadamente 10 años para pasar a carcinoma. Y en el 5% de los pacientes, estos adenomas van a estar acompañados de lesiones malignas secundarias, por lo que es imperativo que una vez se hace el diagnóstico de adenoma o de carcinoma de colon, realizar un estudio profundo de este órgano para la detección o para descartar segundas lesiones. Saludos compañeros, mi nombre es Orsimanis Malaver. Les voy a hablar acerca de la anatomía radiológica del hígado.
En la evaluación radiológica convencional de las estructuras con densidad de tejidos blandos abdominales como hígado, riñón, vaso y vesícula biliar, es difícil o está un poco limitada debido a que estas estructuras son densidades de tejidos blandos y a que están rodeadas por estructuras de densidades similares o de líquido. En las radiografías convencionales, solamente una diferencia de densidad entre dos estructuras es la que permite visualizar sus bordes. No obstante, estas son las más utilizadas porque se realizan de forma sencilla y constituyen el primer estudio que se lleva a cabo en un paciente que presente sintomatología abdominal. El hígado desplaza todo el gas intestinal del hipocondrio derecho. Cuando el hígado sobrepasa la cresta ilíaca, ahí hay una evidencia de hepatomegalia radiológica. Normalmente la vesícula biliar no es visible a nivel radiológico a menos que presente calcificaciones. En ocasiones, una proyección con configuración lingual del lóbulo derecho hepático puede extenderse hasta la cresta ilíaca, especialmente en las mujeres, denominada lóbulo de Riedel, y es normal, como se evidencia en la imagen de la parte inferior. Para determinar el tamaño del hígado, el rayos X puede ser un poco insuficiente. Es por ello que para mayor precisión se recomienda la tomografía computarizada, la resonancia magnética o la ecografía. Ahora la ecografía normal del hígado. La ecoestructura del hígado normal es homogénea, con ecos similares o ligeramente hipoecogénicos respecto al vaso e hiperecogénicos respecto a la corteza renal, y con un grano ecográfico fino. Su superficie normal es lisa y aparece como una línea fina hiperecogénica. El parénquima hepático es atravesado en su interior por estructuras tubulares que son pequeñas áreas anecogénicas, redondeadas o lineales, que son las ramas portales, biliares y suprahepáticas. Los vasos portales tienen una pared hiperecogénica, son estructuras muy densas, ya que estas están rodeadas por tejido conectivo y es lo que permite distinguirlos de los vasos suprahepáticos que carecen de esta. En la tomografía axial computarizada normal del hígado se evidencia su anatomía y sabemos que el hígado recibe sangre de las arterias hepáticas y de la vena porta y drena la sangre en la vena cava inferior a través de las venas suprahepáticas. Esta irrigación es importante para el abordaje quirúrgico, sobre todo en lesiones hepáticas. El hígado se divide por sus vasos en lóbulo derecho, izquierdo y caudado. El lóbulo derecho se subdivide en dos segmentos, que es uno anterior y uno posterior, y el izquierdo en un segmento lateral y uno medial. Hay una cisura prominente llena de grasa, que es el continente Esta contiene el ligamento falciforme y el ligamento redondo, que antes fueron la vena umbilical. Y este ligamento es el que separa los segmentos medial y lateral del lóbulo izquierdo. En la foto podemos evidenciar la anatomía normal del hígado, en donde está señalado el ligamento redondo, el segmento medial, el lóbulo derecho e izquierdo, la vena porta, la arteria hepática, la arteria esplénica, el páncreas, vaso, aorta y vena cava inferior. Acá vemos los segmentos hepáticos de Cowienhout. Él desarrolló este sistema numérico que se utiliza internacionalmente de manera común y proporciona una identificación estandarizada de los 8 segmentos hepáticos. Acá tenemos la imagen de la porción superior y la porción inferior del hígado dividida en sus 8 segmentos. En el estudio de la vesícula biliar, en su anatomía vemos que la vesícula mide entre 7 y 10 centímetros de diámetro de largo y 5 centímetros de ancho. El grosor de su pared como máximo mide 3 milímetros y está formada por un fondo, un cuerpo, un infundíbulo y cuello, que termina en el conducto cístico. En la ecografía normal podemos evidenciar el grosor de la pared vesicular, que es inferior a 3 milímetros y prácticamente no es medible salvo que esté engrosada. La apariencia de la vesícula es la de una imagen ovalada anecogénica con un refuerzo posterior y sombras laterales, como se evidencia en la imagen, y al ser una bolsa con contenido líquido puede presentar pliegues, por ejemplo entre el infundíbulo y el cuerpo o incluso en el fondo, y es lo que se hace evidente como una imagen de gorro frigio. En el estudio de los conductos biliares, la ecografía desempeña una función clave
en la evaluación de estos, ya sean los intrahepáticos y los extrahepáticos del conducto pancreático. En la imagen que tenemos acá evidenciamos que se ve el conducto colédoco, que tiene un calibre de 3 milímetros y su calibre normal es que sea menor a 6 milímetros. La arteria hepática, la vena porta y la vena cava inferior, así como también está señalado el páncreas. Gracias. Mi nombre es Yeveri Malpique. Continuando con nuestro seminario, presentaremos la tomografía normal de las vías biliares. A modo de ejemplo, traje esta imagen para poder guiarnos un poco más de lo que normalmente se ve en una tomografía de estas. Tenemos en el primer lugar la confluencia esplenoportal, la cual podemos observar que está rodeada en su parte anterior por el cuerpo y la cola del páncreas. Podemos también ver el lóbulo hepático derecho, los riñones, el vaso, la vesícula biliar y el duodeno. La vesícula biliar, particularmente en su posición normal, se encuentra en el plano oblicuo del hígado, en la fisura mayor de este mismo. Dentro de las patologías que encontramos en hígado, tenemos que no es simplemente el órgano sólido con más afectación de enfermedades inflamatorias y neoplásicas, sino que a su vez es el que con más frecuencia tiene compromiso de las etapas metastásicas de estos últimos. En el crecimiento de estas neoplasias suele tener diversas presentaciones de acuerdo a los estudios imagenológicos que se le realicen. La forma más común de la presentación en metástasis, a modo de ejemplo, es hipoecoicas en sonografía, hipodensas en la tomografía computarizada, hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 en una resonancia magnética. La resonancia magnética y la tomografía computarizada suelen ser más sensibles en cuanto a evaluación se refiere de estas neoplasias, por lo que el método inicial para la evaluación hepática siempre será un ultrasonido y para las decisiones importantes se deja la realización de la tomografía computarizada helicoidal y la resonancia magnética. Para todo diagnóstico confirmatorio o definitivo se requiere de una muestra de tejido afectado para realizar un examen citológico e histológico respectivamente. Dentro de los tumores que encontramos, los malignos, el más frecuente es el carcinoma hepatocelular. Esta masa en hipocondrio derecho, que está acompañada por dolor, ascitis e ictericia, suele tener, como lo dije anteriormente, diversas presentaciones. En el ultrasonido lo podemos ver o va a aparecer como hipo o isoecoico. En una tomografía computarizada lo podemos ver como una masa irregular en relación con su contraste intravenoso. Y en la resonancia magnética es una masa hipo o hiperintensa en T1 e hiperintensa en T2. Dentro de los tumores benignos más frecuentes tenemos el hemangioma cavernoso, la hiperplasia nodular focal y el adenoma. El hemangioma cavernoso suele tener la característica de que este tiene un inicio periférico y su progresión es centrípeta. Suele ser hiperecoico en un ultrasonido e hipodenso en una tomografía, que lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. La hiperplasia nodular focal, suele presentarse como una escara fibrótica muy grande, con un crecimiento bastante considerable, y suele ser isodensa, isoecoica e isointensa en sus respectivos estudios en relación con el parénquima hepático. Y el adenoma suele ser más bien hipervascularizado. También están las enfermedades inflamatorias como el absceso hepático mediano o piógeno, o también en el caso de los inmunosuprimidos, la infección hepatoesplénica por gérmenes oportunistas. Estos son los ejemplos que traje. En la primera imagen podemos ver el hemangioma. En la imagen inferior izquierda se puede observar la escara fibrótica de una hiperplasia y justo a su lado podemos observar un adenoma. Y dentro de los tumores malignos, en la imagen observamos lo que es la progresión de un carcinoma hepatocelular. Y por último tenemos las vías biliares, donde las enfermedades más comunes en son la colelitiasis. El método de elección para confirmar esta enfermedad va a ser el ultrasonido y podemos observarlo con la sombra acústica. ¿Qué es la sombra acústica? No es más que esta especie de sombra propiamente dicho que podemos ver debajo de los litos en la vesícula biliar. Esto es lo que se conoce como una sombra acústica. En la colecistitis aguda tenemos el signo de Murphy ecográfico, que suele ser positivo cuando al realizar la ecografía el paciente en hipocondrio derecho siente mucho dolor a la inspiración. Y el carcinoma vesicular
Este no es más que el engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar que puede observarse en un ultrasonido, y en una tomografía y resonancia magnética podemos ver la extensión de la lesión local. Una colangiopancreatografía puede ser una prueba definitiva para el diagnóstico, y como método alterno tenemos la colangiopancreatografía con resonancia. Hola, mi nombre es Juan Marcano y para continuar con nuestro seminario daremos inicio a la parte del sistema renal. En este caso hablaremos primero sobre la anatomía radiológica de este sistema, para luego hablar sobre los métodos de imagen y por último sobre las patologías que se presentan en el mismo. Recordando un poco la anatomía de los riñones, debemos entender que son órganos bilaterales retroperitoneales que en el adulto tienden a tener medidas entre 9 a 12 centímetros de longitud, 7 a 8 centímetros de ancho y de 2,5 a 3,5 centímetros de grosor. En el riñón se pueden identificar tres zonas. La parte más periférica o más externa está formada por la corteza renal, que dentro de sus características ecográficas nos vamos a encontrar que es más ecogénico que la médula renal, mientras que dentro de sus características tomográficas tenemos que se tiende a definir muy bien en la fase vascular. La médula renal es esa zona donde se encuentran las pirámides renales, es hipoecoica con respecto a la corteza renal, y en la parte tomográfica tenemos que hay buena definición debido a que hay aumento de la densidad cortical en las primeras fases de los estudios. Y el seno renal es una estructura que está llena de mucha grasa, es ecogénica y además de esto hipodensa. Dentro de los métodos de imagen tenemos que hay 5. El primero de ellos es la radiografía simple, como su mismo nombre lo indica, nos da una imagen simple con respecto a los riñones, solamente nos permite identificar la sombra de los mismos, no permite identificar qué hay dentro, pero es sumamente importante o es de gran ayuda para la identificación de calcificaciones, también la identificación de la presencia de gas en caso de infecciones severas y también para la identificación de algunos tipos de tumoraciones o de masa. La urografía excretora nos vamos a encontrar que es un método que además de ser diagnóstico también nos permite identificar cuál pudiera ser el manejo. Permite la identificación de obstrucciones de las vías excretoras que pueden ser crónicas o agudas, nos permite la identificación del manejo, también permite la identificación de algunos tipos de lesiones tumorales, principalmente en esas vías excretoras, y es importante que no se debe hacer en aquellos pacientes donde se sospecha que hay falla o lesión renal. Por otro lado tenemos la ecografía. En este caso es el gold estándar para poder hacer la identificación de todas las lesiones renales. Este es un método que nos permite la identificación de malformaciones, de algunas obstrucciones, de algunas masas, en fin, todas las lesiones que tengan que ver con el sistema renal, el método de elección es este. Por otro lado tenemos la tomografía y la resonancia. Estos pasan a ser la segunda elección en cuanto a diagnóstico. La tomografía nos permite hacer la estadificación de la tumoración que se encontró y además de esto también un mapeo rápido de la zona abdominal, mientras que la resonancia se usa cuando los métodos anteriores no han dado un diagnóstico, digamos que certero o efectivo. Por otro lado está la arteriografía, es el último de los métodos de imagen y este método se usa principalmente en los casos de lesión renal para poder evaluar el compromiso vascular, en casos de algunas malformaciones como la angiodisplasia y también para evaluar el compromiso vascular que se encuentra en los tumores. Cuando hablamos de la patología radiológica del sistema renal hay muchas. La primera de ellas son las anomalías congénitas, donde nos encontramos con las anomalías de posición, donde la más común es la ectopia, las anomalías de fusión, donde está el riñón en herradura como el principal protagonista o como el protagonista. En este caso recordemos que es la fusión de los polos inferiores. Esta imagen que está aquí abajo es la imagen de un riñón en herradura. Las anomalías de tamaño que pueden ser hipoplasia o hipertrofia y las anomalías pielocaliciales y ureterales, donde tenemos la duplicación de los uréteres como la principal manifestación. Recordemos que aquí lo que hay es que sale un uréter desde el hemirriñón inferior y sale otro uréter desde el hemirriñón superior. Luego tenemos las patologías obstructivas. Aquí tenemos que posterior a la realización de una radiografía simple se hace una ecografía para hacer un diagnóstico certero. En algunos casos se encuentra una uropatía obstructiva y se va a dar lo que es la hidronefrosis. En la hidronefrosis se podrá observar que la pelvis y los cálices se van a encontrar como en forma de dedos de guantes. Por otro lado están las patologías infecciosas, donde hay dos: la pielonefritis, la infección urinaria en niños. La pielonefritis es la infección del parénquima renal y esta se puede identificar a través de la ecografía. Es importante hacer ecografía o tomografía en caso de que no se esté dando un diagnóstico certero. Las infecciones urinarias en niños se hace principalmente para poder evaluar cómo está haciendo el reflujo, que tiene 4 grados. El primero de ellos es un reflujo hacia el uréter, pero que es transitorio. En el segundo caso tenemos reflujo uréter y además de esto hacia los cálices, pero sin dilatación. En el tercero es reflujo uréter, cálices con dilatación. Y por último tenemos el reflujo intrarrenal. Por otro lado tenemos la patología quística renal, tenemos los quistes renales simples y además la poliquistosis renal.
Los quistes renales simples son unos, digamos que, diagnósticos a la ecografía que no representan ningún tipo de significado patológico, y la poliquistosis renal es una enfermedad hereditaria que tiene distintos tipos de manifestaciones, pero a la ecografía se puede identificar porque se van a observar múltiples nódulos y que van a estar bilaterales. También está la patología tumoral renal, donde el principal representante es el carcinoma de las células renales, que es la hidronefroma. Esta representa el 90% de todos los casos y se puede identificar a través de la ecografía porque esta nos permite la identificación de masas tumorales o de masas sólidas y de quistes. Por último tenemos la patología tumoral vesical. El representante es el cáncer de vejiga y para hacer el diagnóstico del mismo se usan dos métodos diagnósticos. La ecografía más la citoscopia son los métodos de elección para llegar a un diagnóstico certero con respecto al cáncer de vejiga. Muchas gracias.